de la edición facsimilar del poemario Trilce de César Vallejo. Presenta Alastor Editores, con los comentarios a cargo de Grace Gálvez y el editor Julio Islas. Julio Islas Jiménez es editor y comentarista. Magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha colaborado en el Diccionario Histórico de la Traducción en Hispanoamericana, publicado en España, y prologado ediciones del poemario dramático Manfredo de Lord Byron y de Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. Ha publicado las obras teatrales El sueño de Noé en el 2015 y Aracné, la tejedora en el 2021, así como artículos, relatos y piezas teatrales en revistas, en diversas revistas. Ha publicado el ensayo Las baladas peruanas de Manuel González Prada como proyecto de renovación poética en el 2021. Grace Gálvez Núñez es periodista, lingüista y correctora de textos. Actualmente está cursando la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja en el diario El Comercio como correctora y es la vicepresidenta de la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Conduce hace 2 años el programa virtual de poesía La Poeta Armada, en el que presenta a distintos autores y entrevista a jóvenes y consagrados poetas. Es experta en la vida y obra de Pablo Neruda y posee una amplia colección de sus libros. Ha sido ponente en diversos eventos literarios y ha publicado entrevistas y artículos periodísticos en El Comercio y otros medios de comunicación. Y está listando la publicación de su primer poemario, El cielo en la tierra. Así que damos unos fuertes aplausos a Julio Islas y a Grace Gálvez. Buenas noches a todos y a todas, gracias por estar aquí, gracias a Ciudad Librera por la organización de este evento y gracias a Grace Gálvez, quien me acompaña hoy. A Irene Corso de la organización tuvo la feliz idea de sugerir la conversación con Grace. Yo conocí algo de sus videos en YouTube y recién tengo el gusto de conocerla hoy. Es una gran conocedora de la poesía peruana y además una persona muy sensible y bueno, dispuesta al diálogo, en este caso sobre Vallejo, ¿no? Hoy día estamos reunidos para celebrar el centenario de Trilce, ¿no? Este es el año del centenario de Trilce, que se publicó por primera vez en 1922 en una modesta edición de 200 ejemplares hecha en los talleres de la Penitenciaría de Lima. Y esta edición lo viene a celebrar con una edición facsimilar, ¿no? Y además añade la edición facsimilar de la otra edición publicada de Trilce en vida de Vallejo, que es la que se dio en Madrid en 1930 en la Compañía Iberoamericana de Ediciones a instancia de los amigos españoles de Vallejo, ¿no? Ahora, antes que seguir, algo muy simple, ¿no? ¿Qué es un facsimilar, no, Grace? Eso es algo que podría parecernos muy evidente a quienes hemos estudiado letras, pero no siempre así a todos. Un facsimilar es una reproducción en el formato, condiciones, color, digamos, ¿qué más? Material también puede ser, como que no, también no es obligatorio, pero exacta del libro original. ¿Y para qué sirve un facsimilar? Un facsimilar lo que sirve es para, digamos, no sé si ustedes cuando han comprado ediciones, les han venido las ediciones con erratas, ¿no es cierto? O cuando queremos bajarnos a internet, hay gente que dice muy fácil, bájatelo a internet, por ahí está. Pero a veces bajamos el libro y está completamente lleno de erratas. Grace es correctora, ¿no?, del Comercio y ella sabe lo que es sufrir con erratas, ¿no?, más que nadie. Y entonces una edición facsimilar, al reproducir tal cual el libro, evita todos estos problemas, ¿no? Y es más, yo conversaba con
con Ricardo Silva Santisteban, que es olvidé mencionarlo, él es el editor quien ha preparado esta edición. Él es el autor de la única edición de las obras completas de César Vallejo en 14 tomos, más suplementos, que hizo la Universidad Católica entre los años 2000, 2009, creo, si no mal no recuerdo. Bueno, yo conversaba y yo siempre decía, cuando yo promocionaba el primer libro que hemos sacado de esta colección, que es El Caballero Carmelo, le comentaba, yo decía, esto es igual que el original, y él me decía, no, estás equivocado, es mejor que el original, por una razón muy sencilla. La edición del Caballero Carmelo, por ejemplo, se hizo lamentablemente en un papel infame, un papel malísimo que ha resistido muy mal el paso del tiempo, y está, la gran mayoría de ejemplares, yo he podido ver el original lleno de hongos y manchas por todos lados. No he podido ver yo un original de los Trilces, pero me imagino que las condiciones serían muy similares. Entonces es mejor. ¿Por qué? Porque nos evitamos esa lectura tan fatigosa, ¿no? Que es leer con el riesgo de contraer una conjuntivitis. Creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces por eso es que Ricardo decía que es incluso mejor, ¿no? Entonces un facsimilar es eso, ¿no? Nos transmite la obra, los pensamientos directos del escritor sin la intervención de editores, que en ocasiones, a veces de buena fe también, ¿eh? Hay editores que ya no es por descuidado, sino por buena fe. Por ejemplo, en el caso de Vallejo, especialmente en Trilce, y ahorita vamos a decir por qué es tan complicado editar Trilce, está repleto de innovaciones y de cambios, dislocaciones estructurales, morfológicas, ortográficas, ortotipográficas también. Entonces un editor de buena fe dice, mira, Vallejo se equivocó, hay que corregirlo, y lo corrige, cuando lo que Vallejo quiso transmitir con esa aparente incorrección es justamente algo distinto, ¿no? Y ese editor de buena fe lo corrigió. Todo eso nos evitamos con una edición facsimilar, ¿no es cierto, Grace? Entonces, dicho esto, yo creo que podemos empezar un poco a ya meternos en el libro. Son 100 años de Trilce. Creo que es el libro más comentado de la historia de la literatura peruana. Yo me atrevo a decir lo que sí, hay toneladas de escritos, algunos muy útiles, otros interpretativos, y es porque Trilce es un libro, hay que aceptarlo, Grace, es un libro difícil, muy complicado. Es el libro más complicado de Vallejo, que ya es complicado de por sí. Lo es más que Los Heraldos Negros, que también tiene sus complicaciones. Lo es más para mí que la colección llamada Poemas Humanos, porque es más comunicativa esa colección, ¿no? Tiene cosas un poco más abiertas, y lo es más, por supuesto, que España, ¿no? España también es una belleza de texto, para algunos superior, la obra maestra de Vallejo, pero no tiene tantas estas rupturas, ¿no? Y ahora, algo importante que hay que decir, ¿no? Vallejo, para situarnos un poquito, nace en 1892 en Santiago de Chuco, y muere en París en 1938. Trilce se publica el 22. Vallejo viaja el 23 a Europa, y la segunda edición, como ya le dije, del 30. Hay algo que la crítica todavía no se pone de acuerdo, hay muchas teorías, no digamos que es algo totalmente abierto, ¿no? Yo creo que el que quiere investigar va a encontrar, pero hay algo, Grace, que yo te quiero que conversemos en primer lugar sobre eso. ¿Cómo si nace un libro tan radical, tan violentamente radical con el lenguaje y también con la filosofía, con el pensamiento, con las ideas, como Trilce, ¿no? Porque si vemos la distancia que hay entre Heraldos Negros y Trilce, son solo 4 años. Y además otra cosa muy interesante, ¿no? Hay gente que dice, no, a Vallejo escribió Trilce, algo tan radical, influido por las vanguardias europeas. Sí, Vallejo llega a leer algunas revistas que vienen de España, las lee en Trujillo, ¿no? Gracias a amigos como Orrego, pero Trilce es un libro totalmente revolucionario, y lo escribe Vallejo antes de ir a Europa. O sea, si ha leído algunas cosas, ha leído cosas mínimas, porque todavía en Perú no llegaban tantas cosas. Tú, quiero preguntarte en primer lugar, Grace, ¿cómo sientes este cambio tan radical, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con Trilce en primer lugar, ¿no? Acá entre nos, ¿no? Y entre quienes nos están viendo, ¿llegaste a entenderlo del todo? Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu primer contacto con este libro? Bueno, en principio, gracias Julio por la invitación, gracias a Ciudad Librera por la invitación y por permitirme hablar de esta obra tan importante para la literatura, en la historia del Perú y también en la historia de la América hispana, ¿no? Este es el poemario de Vallejo más estudiado
¿no? El poemario de Vallejo también más hermético, el más difícil, el que hasta la fecha, hasta el momento, hay estudiosos, imagínense 100 años después, que siguen tratando de desbrozar el libro, de analizar, de entender, ¿no? Hay poemas que yo no termino de entender. Como creo que todos los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo en vivo, el primer acercamiento de uno con Vallejo ha sido en el colegio, ¿no? Felizmente siempre se menciona Vallejo. Con los poemas más accesibles. Sí, con los poemas que se pueden entender un poco más, ¿no? Pero yo recuerdo, ¿sabes lo que recuerdo de mi primer contacto con Vallejo? Un profesor del colegio tratando de explicar qué significa Trilce, porque creo que esa es la gran pregunta que se hace hasta la fecha, ¿no? Del título hay complicaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Que al final, bueno, a mí me gustaría que tú cuentes esa anécdota que me comentaste antes, pero lo que yo recuerdo que me dijo este profesor, por ejemplo, fue: Trilce viene de triste celda. Ahora, yo creo que se le ocurrió a él. ¿Y por qué lo dijo? Porque Vallejo cuaja este poemario, lo empieza a escribir en 1918 y en 1920 lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces ahí él continúa escribiendo y mejorando estos poemas. Entonces por eso hay esta manera de explicar, ¿no? También dicen que es triste más dulce, una combinación de estas dos palabras opuestas, ¿no? Y bueno, y lo que yo sé, hay un testimonio de Georgette de Vallejo, ¿no? En el que ella cuenta que le preguntó a Vallejo: ¿por qué le has puesto Trilce? Y él simplemente le dijo: porque me parece una palabra bonita, ¿no? Que suena bien. O sea, no le dijo tiene un significado, no le dijo significa esto, pero los estudiosos siguen tratando de encontrarle un significado, pero yo creo que más que todo fue un juego de palabras, ¿no? No sé, me gustaría que tú nos cuentes, porque hay una teoría de un estudioso, ¿no?, acerca del nombre del poemario. Así es, lo de tu profesor es algo muy simpático, no lo había escuchado. Bueno, no hay que decir no es, así no es, nunca lo vamos a saber, Vallejo se lo llevó a la tumba, pero podemos sí mencionar un testimonio autorizado de la época de alguien que estuvo en el momento en que Vallejo concibió el nombre, ¿no? Que es Juan Espejo Zurrizaga, un amigo de infancia, y de hecho es la persona que ha aportado más testimonios directos sobre Vallejo gracias a su libro publicado en 1961 que se llama Vallejo e Itinerario del Hombre, ¿no? En uno de los capítulos del libro él menciona el origen de Trilce, ¿no? ¿Por qué lo llamó así? Resulta, es una anécdota bien simpática, no solo por el nombre, sino por todo lo que trae, ¿no? Resulta que Vallejo, como todo innovador, ¿no? Hemos visto que es radical lo que hace Vallejo con el lenguaje. Va demasiado lejos, yo diría, ¿no? Con decir que Grace dice que hasta ahorita siguen interpretando los poemas. Bueno, entonces Vallejo por esta razón, por no escribir de una manera romanticona, bombástica, ¿no? Como hacía en la época, por ejemplo, Chocano, Vallejo recibió innumerables burlas de todos lados. Le decían que no sabía escribir, que era un ignorante, ¿no? Que era un payaso, y incluso con los heraldos negros, ¿no? Que ahorita con el tiempo lo vemos como que tiene innovaciones también radicales, pero lo vemos mucho más moderado que Trilce. Ya con los heraldos negros de 1918, Vallejo fue objeto de una campaña muy cruel en Trujillo, Chiclayo y algunos también en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Vallejo? Según cuenta Juan Espejo Zurrizaga, no quería publicar su próximo poemario con su nombre, con César Vallejo. Entonces se le ocurrió publicar con el nombre de César Perú, ¿no? Una ocurrencia peregrina, ¿no? Entonces, los amigos, no me acuerdo ahorita los nombres, que estaban en Lima, creo que eran trujillanos también que estaban en Lima, hicieron una campaña feroz contra Vallejo para que deseche esa ocurrencia peregrina. Así como cuando nosotros, voy a decir algo prosaico, ¿no? Uno de nuestros amigos quiere volver con su ex, ¿no? Que la ha tratado mal, que le ha ido mal toda la vida. ¿Qué hacemos los amigos? Hacemos una campaña para que deseche esa idea, ¿no? Esa idea tan mala.
Entonces los amigos hicieron una campaña, y lo cuenta Espejo, fue una campaña intensa, día y noche, para que Vallejo no ponga César Perú en el frontis de Trilce, ¿no? Imagínense, el libro más importante ahorita diría aquí César Perú, ¿no? Bueno, Vallejo también es un genio, pero los genios también se equivocan, ¿no? Entonces finalmente lo convencieron a Vallejo, pero y entonces va donde el impresor y le dice: ¿sabe qué? Ya no quiero que vaya César Perú, sino mi nombre es César A. Vallejo. Y el editor le dice: no es posible, tendrías que pagar 3 pesetas más. Entonces Vallejo estaba requintando, porque ya no tenía dinero, era el dinero con el que pagó Trilce, el dinero ganado en un premio literario. Entonces se va con 3, comienza así renegando 3. Y como cuenta Juan Espejo, él siempre hacía juegos con las palabras, Trilce, y dijo Trilce en algún momento, y dijo: ese es el nombre del poemario, ¿no? Eso lo cuenta en una anécdota que está en un libro aquí, publicado por La Católica, donde hay documentación de la época, ¿no? Reseñas, cartas de Vallejo a Orrego, cartas a Mariátegui, a Valdelomar, ¿no? Es una edición muy, muy buena. En fin, ese es el origen del nombre que lo da un amigo que estuvo con Vallejo en ese momento, ¿no? Ya cada uno de nosotros podemos decidir o no si lo creemos o no. Pero volviendo un poco a lo de las innovaciones radicales, ¿no? Se habla de esto, de la influencia europea. Javier Abril llegó a decir que Vallejo leyó un poema de Mallarmé, una jugada de dados, pero las fechas no cuadran, ¿no? Entonces Ricardo Silva Santisteban, que es uno de los más grandes editores de Vallejo, junto con Ricardo González Vigil, él menciona otra posibilidad para explicarnos el cambio radical, el salto cuantitativo y cualitativo que existe entre los heraldos negros y Trilce. Y es las penurias que vivió Vallejo. Fueron una retahíla, una tras otra de penurias. La muerte de la madre, amores infructuosos, ¿no? La muerte. Sí, la muerte de Abraham Valdelomar, que se dice que la sufrió tanto como la de su madre, ¿no? Increíble. Yo quería mencionar otra cosita que era, para después entrar a esto, porque me hiciste acordar cuando dijiste que quería firmar como César Perú, que el poemario se iba a llamar Cráneos de Bronce, ¿no? Cráneos de bronce que más o menos da la idea de cráneo, mente, pensamiento de la raza de bronce, ¿no? De la raza indígena. Entonces, al ponerse él César Perú, era como que él era un portavoz de los indígenas, ¿no? Claro, pero en realidad mejor quedó Trilce, porque esta palabra tan enigmática da pie perfectamente a lo que es el poemario Trilce, ¿no? Y sobre la seguidilla de desgracias que dices, realmente es sorprendente todas las muertes de personas importantes en la vida de Vallejo. Él empieza a escribir el poemario en 1918 y ese año fallece su mamá. Fallece después Abraham Valdelomar, González Prada. Él pierde su trabajo en esta época. Él también es apresado, injustamente acusado de delitos que no cometió, ¿no? Y pasa 3 meses, ¿no?, en la cárcel. Y también en este poemario refleja eso, ¿no? Entonces, este es el contexto de dolor, ¿no?, de pérdida, de orfandad, que va a hacer que Vallejo se vuelque aquí, ¿no?, en este poemario. Ahora, Los Heraldos Negros es el primer poemario de Vallejo, y luego sigue Trilce, ¿no? Y hay una distancia, hay una diferencia, como dijiste hace un momento. A mí me parece, ¿sabes qué interesante? Quien prologa la primera edición de Trilce es Antenor Orrego, ¿no? En principio me parece interesante porque Antenor Orrego no era poeta, ¿no? Pero tenía un ojo crítico extraordinario, porque el prólogo que hace, que ustedes pueden encontrar en esta edición facsimilar, es magnífico y adelantado a su época. Porque aquí Antenor Orrego dice que la crítica inteligente, si no se ocupa ahora, se ocupará después. Y fíjense, fue completamente cierto, porque cuando Vallejo saca
Trilce tiene lamentablemente comentarios desfavorables como el de Luis Alberto Sánchez, que dijo que era estrambótico e incomprensible, y también, lo peor, mucho silencio también, ¿no? Mucha gente que no sabía qué decir y no dijo nada, ¿no? No sé qué es peor, que te critiquen o que no digan nada de tu poemario, ¿no? Y fíjense, 100 años después seguimos hablando de este poemario. 100 años después, porque se publicó en 1922, un año después del centenario de la independencia, ahora en el bicentenario que acaba de pasar, ¿no? O sea, es increíble que sigamos hablando de Trilce, ¿no? Y una cosa más sobre Antenor Orrego, porque me parece muy particular. Antenor Orrego, ustedes saben, fue un pensador, un político. Él opinó sobre los heraldos negros, ¿no? Y él dijo, se dio cuenta de que Vallejo estaba buscando un lenguaje propio, una manera propia de expresarse. Visionario total. Y luego sale Trilce y lo tenía que prologar Antenor Orrego porque él lo había previsto, ¿no? Increíble. De hecho, un breve apunte. En el comentario que hace Heraldos Negros lo critica Vallejo y también le critica duramente. Y según Ricardo Silva, él dice que esa crítica de Antenor Orrego fue mucho mejor que cualquier elogio. ¿Por qué? Porque le hizo ver las cosas que Vallejo, en lo cual Vallejo todavía se estaba quedando, ¿no? Estaba con el lenguaje de la época, modernista o romántico, entonces esa crítica lo ayudó mucho. Y hay algo interesante justamente donde se puede evidenciar la evolución de Trilce, que pueden encontrar aquí en esta edición facsimilar, que son los poemas que antes de que Vallejo publique el libro Trilce, el poemario Trilce, él publicó algunos de sus poemas en distintas revistas, en distintos periódicos, y eso está aquí. Entonces ustedes pueden ver la evolución de algunos poemas de Vallejo, o sea, cómo los publicó primigeniamente, de manera primigenia en algunas revistas, y luego la edición que él mismo hizo, el cuidado que él tenía y la mejora que logra cuando ya lo pone finalmente en el poemario. Eso me parece un logro de esta edición facsimilar, que hayan añadido esas, y que también es facsimilar, ¿no? Lo podemos ver así tal cual salió en revistas, en periódicos, ¿no? Incluso con algunos errores, porque por ejemplo ese poema que muestras ahí son 3 poemas, pero lo pusieron como si fuera uno solo, ¿no? Y todas esas cosas, todos esos aspectos son bastante interesantes porque es lo que rodea a este poemario tan espectacular que revolucionó la poesía en español, revolucionó la literatura, ¿no? Y bueno, según Ricardo González Vigil, no tiene par en la lengua española ni tampoco en otros idiomas, porque esta vanguardia, se dice, ustedes habrán escuchado muchas veces que Trilce es un poemario vanguardista, pero no fue un poemario vanguardista que copiaba formas, sino un vanguardismo innovador que mezclaba distintas corrientes, ¿no? Sí, es interesante cómo mencionamos hace rato de dónde salía Trilce, ¿no? Y lo inmediato, cómo es la costumbre de ver las fuentes librescas, sí, pero no, ¿qué leyó Vallejo, no? La típica. Pero en cambio nosotros con Grace hemos visto las cosas que le pasaron a Vallejo. Yo creo que ahí está la raíz de por qué este poemario es tan duro, es tan críptico, es tan... Vallejo dice que se asomó al abismo, ¿no? O sea, trató de escribir con la mayor libertad posible. Si la época decía tienes que hacer poesía con rima consonante, Vallejo no, rompió con todo eso. Si la época decía que había que tener una métrica regular, rompió con eso también. Si la época decía que había que mantener una ortografía más o menos regular, y lo mismo, ¿no? Y poner una letra más grande que otra, una más baja y todo eso, ¿no? Entonces se asomó una libertad, como dice en el prólogo, en la famosa carta, ¿no? Que Vallejo le escribe a Orrego, ¿no? Dice, Dios sabe hasta qué punto me asomé al abismo y me di con la más absoluta libertad, ¿no? Y eso es lo que logró esto. En lugar de buscar tantas, no más fuentes librescas, porque se ha hablado, ¿no? De la imposible influencia no solo ya del simbolismo, sino de Dada, por ejemplo, ¿no?
hay confluencias, ¿no? No digamos copia ni nada, ¿no? Y como bien lo ha dicho Grace, es un poemario que es vanguardista indudablemente, pero que no debe a ninguna otra vanguardia. Es más, Vallejo, no sé si eso Grace lo has visto, él abjura un poco de las vanguardias, ¿no? Tiene una polémica bien fuerte contra las vanguardias, que está en un escrito posterior que se llama Contra el secreto profesional. ¿Qué es lo que pasaba? Para ir terminando con el libro y poder pasar a una lectura de poemas, ¿no? Vallejo escribe este libro tan radical y inmediatamente todo el mundo comenzó a buscar, esta es la fuente, esta es la fuente. Entonces Vallejo, en su época aparecieron otros vanguardistas y lo que trataban de hacer eran libros abstrusos para la élite, o sea, trataban de ser deliberadamente difíciles, deliberadamente elitistas. Entonces Vallejo dice que ese es un secreto profesional, ¿no? Que muchos artistas quieren mantener entre sí para hacer que el pueblo, que gente como nosotras, gente que no es literata, gente que, digamos, no tiene como formación, no se acerque a esos libros. Entonces, de ahí viene el título, ¿no? Contra el secreto profesional, ¿no? Vallejo está en contra. Entonces, su vanguardismo, su poética no se quiere, no quiere que sea elitista, no quiere que, lamentablemente, involuntariamente ha generado toda una ola de crítica literaria, tomos sobre tomos, pero él no fue su intención, ¿no? Creo que en mucho de digamos, poemas de Trilce lo que importa es tratar de hacer sentir, ¿no? Que es eso lo que vamos a leer ahorita. Un apunte más, nada más. Hay una frase apócrifa de Vallejo que a veces circula en redes, que se llama algo así, que dice: mientras el hombre más sabe, es más libre, ¿no? Incluso lo reposteó hace poco Elena Poniatowska. Y un amigo que es un gran vallejista, que se llama Valentino Iannuzzi, ¿no? Que es autor de Ediciones Críticas, un investigador, un vallejista de pelo en pecho, él hizo un post de Facebook muy interesante, muy bonito. Dijo que esa frase él no la encontraba en ninguna línea de toda la obra de Vallejo, que él la conoce, no cartas, escritos, ni en francés tampoco, porque Vallejo escribía en francés. ¿Y por qué? Porque le suena muy poco vallejiana. O sea, esa frase de que mientras sabes, más libre eres, creo que se opone un poco a lo que estamos hablando, ¿no? En cambio, él dijo: yo postulo en contrario otra frase que sí es más vallejiana. Y es una frase más bonita que justamente está en ese libro Contra el secreto profesional. Él dice ahí que el sentimiento nace completo, nace redondo, nace perfecto, nace acabado. No necesita corregirse, no necesita pulirse ni nada, ¿no? La emoción es lo que completa el mundo, algo así, ¿no? Es lo que, digamos, no necesitas explicarla ni nada. Entonces, yo creo que ahí está la clave de Trilce, ¿no? Trilce nos hace sentir muchas cosas, una gran gama de emociones, de experiencias, nostalgia, dolor, también incertidumbre, ¿no es cierto, no? Y no necesitas explicarlo, creo mucho, ¿no? Creo que entonces yo ahora me gustaría que Grace nos lea algunos poemas de Trilce, justamente para que no intentemos, de repente ya más adelante con esta edición en casa, intentemos explicarnos, ¿no? La génesis, leamos crítica, que está bien también, ¿no? Está bien hacerlo. Pero yo creo que nuestro primer acercamiento a Trilce debe ser la experiencia, ¿no? Porque Vallejo es un poeta de los sentidos, de la experiencia concreta, individual, ¿no? No de la abstracción, ¿no es cierto, no? La abstracción creo que fue más bien eso, es una poética anterior que él intenta dejar de lado, ¿no? Entonces Grace nos va a leer algunos poemas de Trilce. Me ha dicho que ha escogido bastante variados de todo lo que hay, ¿no? Porque son 77 poemas muy distintos. Antes que me gustaría simplemente hacer un pequeño... ¿de qué habla Trilce, no? A ver, en principio son 77 poemas que no tienen títulos, sino que están enumerados en números romanos, ¿no? A diferencia también de Heraldos Negros, que tiene título. Tienen títulos todos sus poemas. ¿De qué habla? Vallejo aquí exalta al cuerpo en todas sus formas, ¿no? Habla de sus necesidades naturales, fisiológicas, de comer, de beber, de orinar, de defecar y del deseo sexual también, ¿no? Y esto lo hace bastante interesante y cercano, y por eso, a ver, quisiera comenzar, voy a poner... Quisiera comenzar con un poema
que es un poema erótico muy hermoso, y este sí no es tan difícil, felizmente. Es el poema 8. Como les digo, los poemas de Vallejo no tienen título, entonces es el poema... Perdón, el 13, sí me estoy equivocando. Sí. El 13. Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, odumot neurse. Este final es maravilloso porque él invierte estas dos últimas palabras, que es estruendo mudo, ¿no? Y termina así, ¿no? Es un poema erótico de Vallejo, pero aquí, como les dije, también está muy presente la figura de la orfandad, la figura materna, después de que Vallejo pues pierde a quien fue el personaje más importante de su vida, y bueno, que es en general de la vida de todos, que es el poema 23. Y aquí lo voy a ubicar. Aquí está. Quiero comentarles antes que este libro empieza con este poema empieza con dos palabras que les voy a explicar lo que significa. Empieza con taona estuosa. Taona es un horno y estuosa significa cálido. Entonces él le dice, se dirige a su mamá diciéndole eso, taona estuosa, porque para él su mamá significaba eso, un lugar cálido, un lugar, un lugar donde él podía encontrar alimento, ¿no? Entonces disfruten este poema. Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable, madre. Oh, tus 4 gorgas asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos. Las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías de mañana, de tarde, de dual estiva, aquellas ricas hostias de tiempo, para que ahora nos sobrasen cáscaras de relojes, en flexión de las 24 en punto parados. Madre, y ahora en cuál alveolo quedaría, en qué retoño capilar, cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar. Hoy que hasta tus puros huesos estarán harina, que no habrá en qué amasar, tierna dulcera de amor, hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo, que inadvertido lábrase y pulula. Tú lo viste tanto en las cerradas manos recién nacidas. Tal la tierra oirá en tu silenciar cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable, y nos lo cobran cuando, siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se lo podíamos haber arrebatado a nadie, cuando tú nos lo diste. Di, mamá. Bueno, este poema es increíble, ¿no? Porque nos habla de
de cómo Vallejo se sentía cuando su mamá lo atendía a él y a sus hermanos. Dice, oh, tus 4 gorgas asombrosamente mal plañidas. Se refiere a sus hermanos. Vallejo es el último de 12 hijos que tienen, ¿no? Que tienen sus padres. Y él siempre se refiere, por ejemplo, en otro poema también a los 4 últimos, ¿no? A los 4 últimos hijos, entre los que está Miguel, ¿no? Que dice, las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto. Como ustedes saben, el hermano de César Vallejo, Miguel, muere en 1915, ¿no? Entonces aquí también lo menciona y la verdad es que... Y luego termina pues diciendo cómo es el mundo de feo después sin su mamá, ¿no? El antes y el después, ¿no? Es un poema bastante sentido. Y para terminar, me gustaría leer el poema 3, que también es un poema bastante doloroso, ¿no? En el que habla de su soledad. Y también es un poema familiar en el que menciona justamente a sus hermanos, como les digo. Este segurito que lo han escuchado. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias, dobladoras penas, hacia el silencio, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas se están acostando todavía. Se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua listos, fletados de dulces para mañana. Guardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco el tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Tremendo. Así es, con su familia, habla de sus últimos 4 hermanos, y habla de la soledad, ¿no? Porque al final está sin sus hermanos, está solo en esa celda, ¿no? Sí, y muy sentidos esos poemas, y son de los más accesibles, digamos, ¿no? De todo Trilce, que siempre yo creo que es una puerta de acceso, estos poemas muy accesibles, pero igual de bellos, igual de sentidos. Yo te agradezco mucho, Grace, tu participación. Nunca dejemos de leer a Vallejo, ¿no? Y no dejemos de leer sobre todo Trilce, porque nos desafía, ¿no? Es un libro que, dentro de toda la dificultad que hemos dicho, tiene estas puertas de acceso, ¿no? Estas puertas de acceso a su interior, que Vallejo no los hace por elitismo, por un secreto profesional, sino lo hace porque el dolor a veces es tan grande, tan fuerte, que no se puede expresar. Entonces, ¿qué sale? A veces un balbuceo, ¿no? Sale un grito. Y hay de esos, ¿no? Hay en muchos poemas de Trilce hay onomatopeyas, hay rupturas, ¿no? Por ejemplo, hay el famoso poema de las calorías, ¿no? Que es... ¿Tú quieres leer ese? Adelante. Para terminemos con ese... ¿sí? Sí, me hiciste acordar porque es importante que también conozcamos este lado del poemario, ¿no? De las onomatopeyas, de los sonidos, más complejo, pero que les voy a explicar un poco el contexto, ¿no? Pues resulta que en estas épocas en Lima había un pregonero que vendía bizcochos, ¿no? Y se escuchaba en las calles bizcochero. Entonces, esto es lo que escuchaba Vallejo, ¿no? En las calles de Lima. Y un día de mucho calor, escribe este poema, que fíjate que acá dice 33 en la edición de 1922, pero en la edición de 1930 es el poema 32, ¿no? Sí, es algo importante que anotar. Es uno de los errores de la primera edición de Trilce, ¿no? Es un error
o de Vallejo o del impresor, pero no importa porque es corregido después. Sí, sí. Bueno, se los leo. Dice así. 999 calorías. Rum. Trap. Rach. Chas. Serpentínica U del bizcochero. Enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco, roéis. Tierno autocarril móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo, por último, se troncha. 33 millones, trillones, 333 calorías. ¿No les da calor? ¿No les da calor cuando leen, cuando escuchan este poema? Sí, nos mueve, ¿no? Esto nos da imágenes dislocadas a veces, un paisaje, una sensación y digamos, y hay que entenderlo a buenas y primeras. De repente no, hay que sentirlo nomás, ¿no? Hay que sentirlo. Ya después en una segunda lectura podemos ir tratando de descifrar, ¿no? Pero eso es lo bueno de tener una edición facsimilar, porque sabemos cómo Vallejo quiso que salga, ¿no? Quiso que esté impreso así y asá. Ahora, para terminar nomás brevemente, en la edición de 1930, la que se hace en Madrid, Vallejo no revisa el texto, no es que, digamos, voy a revisar todo Trilce para volver a hacer una nueva versión, no, lo que hace es probablemente erratas mínimas, corrigen ese error que mencionaba Grace, ¿no? Ese error de numeración que hay en el poema 31, ¿no? Y nada más, ¿no? Vallejo, este libro se imprime en Madrid cuando Vallejo estaba en Francia, ¿no? A instancia de amigos, lo prologa José Bergamín, que era un escritor muy conocido en la época, y viene con un poema muy bello de Gerardo Diego, ¿no? Que es un extraordinario escritor, es un poema dedicado a Vallejo, ¿no? O sea, Vallejo, no sé si digamos que llega a una segunda edición, que yo creo, Grace, tú vas a publicar tu primer libro, que en el Perú mayormente los poemarios se quedan en una primera edición, ¿no? Tendría que ser mucha suerte para que haya una segunda edición. El propio Vallejo le pasó, ¿no? Después de 8 años aparece una segunda edición en Madrid. Y yo creo que es importante porque es uno de los pocos libros de Vallejo que tuvo una segunda edición. El otro me parece que es el Subseno, con algunos cambios, ¿no? Que si no me equivoco también fue publicado en Madrid. Y luego otros libros no, por ejemplo, la colección llamada Poemas Humanos se publicó de manera póstuma, ¿no? Y así pasó. Heraldos Negros tampoco tuvo una segunda edición en vida, ¿no? Entonces por eso es que es la razón de ser de esta edición, ¿no? Tener los dos libros que Vallejo vio en vida. Después tenemos que esperar a la tercera edición en Trilce hasta el 61, 68, si mal no recuerdo. Entonces, esa es la razón de un facsimilar, ¿no? Podemos leer directamente lo que Vallejo pensó, el tipo de letra que quería, los espacios que quería, todo eso, ¿no? A veces los editores cambian alguna de estas cosas con mayor o menor criterio, no podemos decirlo ahorita, pero un facsimilar nos evita todos esos problemas. Así que pueden venir y revisarlo, pueden llevárselo si quieren. Este libro ha estado en la Feria de la Independiente, que es donde se presentó en el Ministerio de Cultura, y acá lo tenemos a precio especial a 40 soles. Librerías está a 55 y lo tenemos para ustedes a solo 40 soles. Grace, yo estoy muy agradecido por tu presencia aquí, por tu sensibilidad. He visto que comentas, bueno, yo creo que nos faltó algo, ¿no? Tú creo que nos querías comentar un poco una anécdota con Neruda, ¿no es cierto? Vallejo y Neruda son los más grandes poetas hispanoamericanos del siglo XX. Alguno dirá que más Vallejo, otro dirá que más Neruda. Obviamente por el corazón yo me inclino un poco más a Vallejo, pero Grace conoce muy bien a Neruda y nos querías contar una anécdota pequeñita, ¿no? Sobre Neruda, por favor. Bueno, un par de cosas. Yo soy nerudiana, especialista, estudiosa de la vida y obra de Neruda.
Y siempre se habla mucho de que Neruda y Vallejo, o mejor dicho, Neruda tenía una enemistad tremenda con Vallejo, ¿no? Ustedes saben que ideológicamente ellos estaban en lo mismo, ¿no? Pensaban igual, eran comunistas, luchaban contra lo mismo, ¿no? Incluso tienen pues dos poemarios que hablan de la Guerra Civil Española, Vallejo, España aparta de mí este cáliz, Neruda, España en el corazón. Ahora no me pregunten cuál es mejor, por favor, porque no se los voy a responder. Pero he conversado con distintos especialistas en Neruda porque la verdad es que yo no acepto de que haya habido esta enemistad. Lo que sí me comentó Abraham Quesada, que es un diplomático chileno y muy estudioso sobre todo las cartas de Neruda, es que sí había un poquito de celo poético porque Neruda sabía la grandeza de Vallejo, la reconocía. Eso lo cuenta la admiración que tenía por Vallejo en su autobiografía, y hay dos poemas que le dedica a Vallejo, que Neruda le dedica a Vallejo, ¿no? Cuenta muchas anécdotas, etcétera. Entonces, si es que de repente han escuchado esa leyenda negra de la enemistad, no la crean, por favor. Había una relación de admiración, ¿no?, de ambos. Y para terminar, quisiera una anécdota que me gustó mucho de Félix Grande, un escritor español, que justamente la conversó cuando la edición de Trilce cumplía 90 años, o sea, hace 10 años, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta? Dice Félix Grande que todo poeta que se precie, ¿no?, de ser un buen poeta, tenía que ser prohibido en las dictaduras, ¿no? Entonces Vallejo estaba prohibido en el régimen de Franco, obviamente, pues después de escribir España parte de mí este cáliz, ¿cómo no va a estar prohibido, no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Dice que Félix Grande un día así, en el año 61, escuchó a un amigo recitar unos poemas de un tal Vallejo y se quedó sorprendido. Dice que le despertaron la conciencia. Entonces el amigo le dice: ¿qué? ¿No conoces a Vallejo? No, le dice. Bueno, acompáñame porque tengo que ir a tal lugar. Era un lugar donde iban a conspirar contra Franco, y en el camino te voy recitando los poemas que me sé de Vallejo. Entonces Félix Grande, el escritor, lo sigue y se queda tan impresionado y tan conmovido que él mismo empieza a memorizarse los poemas de Vallejo. Y de hecho el primero que se memoriza es uno de Trilce, el 38, si no me equivoco. Y entonces dice Félix Grande algo que me pareció genial, que la dictadura convirtió a César Vallejo en un poeta de tradición oral, porque como no existían los libros, porque estaban prohibidos, ¿qué hacía la gente? Se los memorizaba y los pasaba de boca en boca. Entonces, así lo mismo como hicieron con Félix Grande, él comenzó a hacer lo mismo con sus amigos y sus amigos con otros amigos, y de esta forma Vallejo es un referente también en España, ¿no? Se le aprecia, se le estudia. De hecho, fue esta una conferencia que se dio en España y la verdad es que me conmovió hasta las lágrimas, porque una manera de reverenciar a nuestro Vallejo, que al final eso dicen, ¿no?, que cuando uno lee a Vallejo siente eso, que es nuestro, que es mío, que habla de mí. Esa es la magia de Vallejo. Por eso tienen que leerlo, ¿no? Y acá Trilce es un reto, así que cómprense el reto, cómprense el reto. Yo voy a hacer un programa sobre Trilce, obviamente, en mi programa Poeta Armada, los sábados a las 11 de la mañana, y de hecho voy a hablar de esta edición facsimilar que está genial. Bueno, muchas gracias, Grace. Esperemos el programa de Grace en tu canal de YouTube, La Poeta Armada, ¿no es cierto? En Facebook, ¿no? En Facebook, ¿ok? Entonces, nada más, por ahora pueden consultar el libro si gustan, y por supuesto a seguir leyendo a Vallejo, a seguir leyendo a Trilce, y algo muy importante es que apoyemos a los poetas, a los editores, ¿no? De repente no a mí, pero a otros. Estamos en una feria de libros. Compren a los poetas peruanos. Vallejo, ya saben todas las penurias que tuvo que hacer para publicar su libro. Son incontables. Para sacar una segunda edición, ahorita nosotros estamos vendiendo libros de Vallejo. ¿Cuánto a él le hubiera gustado tener un poco siquiera de ese dinero en vida, ¿no?
Hay unas anécdotas que hablan de la pobreza de Vallejo en París, el hambre, la pobreza que pasó. Pero bueno, entonces apoyemos a eso, a nuestros poetas. Quién sabe que entre nosotros esté el próximo Vallejo, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas y hasta otra oportunidad. Gracias.